tremendo análisis. Les quería decir que para nosotros es muy especial este entrevistado. Se trata de Daniel Greenback. Llamó el otro día a los One Rage, lo vi. Pero ¿por qué? Porque es alguien que tiene mucho que ver con la radio. Te digo todo lo que hizo Greenback antes de presentarlo. Ay, sí, por favor. Lizzy, para que lo conozcas. Bla, 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 a los 15 años fue DJ, bla, 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 bla. Su tío Herb Cohen fue manager de Frank Zappa, Alice Cooper, eso no sabía, no tenía esa historia. Como mi amiga. Pero hizo la rock and pop cuando fue la primera FM importante, ¿no? Por ahí, Badía, por un lado, marcó el estilo del FM. ¿Cómo estás, Daniel? Buen día. Si no va a querer hablar. Buenos días, buenos días, Daniel. pero escucho con atención. Te va corrigiendo, ¿no? No. Exacto, No. pero Badía marcó un poco el estilo del FM, ¿no? Con todos sus programas. Te agregaría Lalo y Elizabeth también. Pero Lalo y Ay, Elizabeth qué estaban en Rock and Pop. linda. Claro, pero estaban- No, antes. antes. En Radio del antes. Plata. Claro. En Radio del Plata. La FM del Plata. FM del Plata. Y después fueron a Buenos Aires, una divina comedia. Y varios programas de rock and pop donde todos los excesos de los 80 ocurrieron ahí. Él los echó a todos, volvían. La Negra, Lalo, Mario de la Puente, Bobby Flores, todos ahí. Russo Berea. Russo Berea, si hubieras puesto una cámara de seguridad y tuvieras en la discoteca de rock and pop en los 80, hoy están todos presos. Digamos que tendría que tener, no podría ser como acá, tendría que tener un canal alternativo, ¿no? Claro, un canal. Una cámara de podría ser Como viste, inseguridad. ESPN 1, ESPN 2, bueno, tendría que tener otra. Exacto. Claro. Bueno, un codificado tendría que ser. Codificado. Sí, Eran otras sí. épocas, chicos. Eran otras Otras épocas. épocas. La cuestión es que después, a mí lo que me gusta de Greenback, hablando en serio, más allá de la parte radial, que obviamente este estilo de programas que está bueno para hablar cómo fueron surgiendo, también tiene mucho que ver con estos nombres que tiramos, ¿no? La verdad que Daniel le dio un lugar y estaban. Pero cuando arrancó me interesa, previo a eso, Daniel fue manager, por ejemplo, de Serú Girán, que para mí fue la banda más importante de rock nacional, ponele, para mí, ¿no? Charly García, él. Hay una anécdota que para mí, que tiene que ver, tengo muchas con él, ya contamos mucho cuando me echó Greenback varias veces. Pero, de verdad, pero una vez yo estaba, cuando decidí ser productor de radio, Pergolini me dijo, bueno, vení, qué sé yo, no sé qué, a una prueba, ¿no? Entonces tenía que hacer distintas pruebas. Entonces en una lo quería sacar Charly García. Entonces lo llamo a Charly García, hablo con él, estaba en su casa, Say No More. ¿Obvio? Y le digo, no, te quiero sacar al aire para el programa de Pergolini. Y me dijo, pero es rock and pop, sí, pero Greenback permite. Y yo no tenía idea, si Greenback permite, si estaba prohibido que esté en rock and pop. Todo. Yo le digo, sí, obvio, está muy entusiasmado. Daniel, le dije a Charly, bueno, salió al aire. El productor dice todo que sí, Ya, es un vendedor todo del que 11. sí, a mí es otro problema, exactamente. Pero y salió al aire, Lo pero pidió Greenback en persona. estaba peleado y el mito dice que en la canción Peperina, cuando dice a oídas de tus representantes que compartían esta novia en Córdoba con Greenback, no lo sabemos. Todo eso vamos a hablar con la mágica Ay. historia de Greenback, que además Terrible trajo- tráiler tiraste. Tiré un tráiler que además trajo, a ver, de acá yo creo que está mal esta información, porque creo que Madonna, ¿fuiste vos, Madonna? También fue Madonna, entonces está bien. Trajo a los Rolling Stones, bueno, se sabe muchas veces, a la Argentina, a Madonna, a Paul McCartney, a U2, a Bowie, a Guns N' Roses, a Tina Turner, a Joe Cooker, a Muse, a Bob Dylan, a Coldplay, a Roger Waters, Daft Punk, Arctic Monkeys, Frank Ferdinand, Nirvana, AC/DC, Aerosmith, The Who, Quiet Riot, Nine Inch Nails. Bueno, Amnesty, que fue mítica, Amnesty 1987, si no me equivoco, 88. 88. O sea, es un tipo que si vos te lo encontrás y te vas a tomar una cerveza, las historias, o sea, son todas historias. Increíble. Así que bienvenido, por eso es lindo que estés acá y nos des como la bendición de Urbana Play que ya la había dado de antes. No, pero impactado por el estudio que montaron, ¿eh? Impresionante, impresionante y sobre todo revalorizado en estos tiempos de COVID, Claro. donde están todos los protocolos incluidos, fantástico. La verdad que sí, ahí estuvo Florcar con Pandiela, que es un obsesivo. Como vos sabés que un poco hablamos con Daniel antes de irnos de Metro, radio, que también era otra creación de Daniel Greenback, ¿no? De verdad. Sí, salió un poco como una necesidad de contraponer a rock and pop, que estaba muy targeteado por un lado, era necesario tener algo que no fuera precisamente rock and pop y que tuviera comunicadores importantes. Y Ahora- no, lo que te pregunto es, empresario, fuiste millonario, perdiste todo, volviste a juntar, es así, no quiero ser contador de No, no, Greenback, es una como- apuesta. Es así como, es lo que tengo entendido, nunca hablé con él, pero ¿te arrepentiste de haber vendido, por ejemplo, las radios? Porque hay algo que es, sí, lo vendí, gané millones de dólares, lo que sea, pero eso habías puesto tu vida, tu alma ahí, entonces en un punto uno por ahí de lejos decís,
¿para qué que esta guita me hizo más feliz que tener la radio? No sé si sí o si no, son otros momentos, es difícil, pero en su momento. A ver, tuvo un duelo importante, pero también la dinámica de la radio me llevó a un crecimiento, que de golpe estaba enfrente de una empresa que tenía más de 1000 empleados, me despertaba a la mañana con temas del zoológico y me acostaba a la noche con temas de La Bella y la Bestia, la producción de Disney, entonces era como demasiado y también era un mundo corporativo en el cual tiene determinadas premisas que me era difícil adaptarme. Yo ahora justo a raíz del libro que estoy escribiendo analizo un poco y es otro proyecto de vida, ¿no? Entonces, sí, obviamente me costó desprenderme de cuestiones que tenían una gran carga sentimental, pero en el balance no me arrepiento, sí me arrepiento de lo mal que usé la plata, que la usé invirtiendo en un fondo de inversión de fútbol. Perdiste todo. Perdí, no todo, pero un gran pedazo. Claro. Bueno, pero digo, ahí a veces es construir algo tan grande que en un punto lo que está diciendo es que ya no lo podías manejar vos persona. Tenía que, ¿no? Creció y en un punto ya era demasiado peso para una sola persona. Todo crecimiento termina siendo como un director de casting, seleccionar quién es la gente que te rodea. Y la verdad que yo tuve gente muy apta para trabajar al lado y me permitieron ese crecimiento. Pero después hay una cuestión estructural, lo mío era más artesanal, que vas perdiendo y te das cuenta que cuando empezás, bueno, cuántas horas quiero pasar durante el día con contadores, cuántas horas quiero pasar con abogados. Se va distorsionando tu forma eso de vida. Esquema de vida o con inversores. Y te vas dando cuenta que te vas yendo de eje por lo que arrancaste. Entonces, en algún momento, cuando me miras con perspectivas, te dices, bueno, llegué hasta acá, pero estoy contento con lo que me está pasando. En algún aspecto también es interesante, para mí que amo la radio, en un momento tenía la artística de 13 emisoras, me parecía fantástico, pero tenía otras cuestiones y ya hasta tanta gente tenés que tener al contacto directo que Claro. siempre me gustó tener con la gente, tenés que un encargado de relaciones empresariales, o sea, institucionales, personales, o sea, tomás una dimensión distinta. Un arquitecto, Daniel, por ejemplo, pasa por un edificio y está su nombre y queda, ya no tiene nada que ver con esa obra, pero sí él piensa en su historia y dice, pensá que esto lo hice yo, y debe tener sus recuerdos, cómo se construyó. Quedó en la ciudad varios edificios hechos por él. Vos caminás por la calle o algo y tenés mucho tuyo de tu historia, ¿no? Entonces vos pensás en Charly García y fuiste un personaje importante en la vida de Charly García, de rock nacional, como decirte Carballo, de varios. Vos pensás en la Rock and Pop, decís, Rock and Pop, pusiste tu vida ahí, en Metro o mismo en nosotros, en Matías, en mí, todos tuvimos que ver con vos en distintas situaciones. Ves a Tini Stoessel y decís, yo la manejé, no sé si la seguí manejando, pero manejé toda su gira internacional, su crecimiento. Tenés como muchas cosas que decís, participé mucho, ni hablar de... Vos ves un recital de Guns N' Roses y de los Rolling Stones y yo los conozco, fui a comer, los traje, negocié, vino, me dijeron a mí, me regalaron esta cosa, tiene fotos de los Beatles originales en su casa, que una vez fui, que siempre amo, nunca pude volver a ver esas fotos. ¿Cómo te sentís con eso? Tenés como mucha muestra de lo que fuiste aportando, ¿no? ¿Sos consciente de eso o estás pensando siempre en el futuro? No, sí, trato de tener una mirada no nostálgica, sí de inventario, de saber, bueno, vivo intensamente, disfruto de este esquema de vida. Estás contando los aciertos, dentro de esos aciertos sumale un inventario también de grandes errores, que también uno trasciende más quizás a veces por los aciertos o si tenés más errores por los errores, pero hubo de todo, ¿no? Y sí, tengo claridad de muchas cuestiones que estuve involucrado y te da un doble sentimiento, no es, pero sí hay partes que sentís y aparte cuando... A mí me pasó cuando vos mencionabas y dejé todo eso, en un momento cuando vos estás en la cresta de la ola, como se diría, y de golpe te sacás, te quedás como medio desnudo. Entonces es como el arrancar de nuevo y también tiene lo fascinante de arrancar de nuevo. Entonces... Sí, porque esa adrenalina, porque te estás reinventando, te podías haber quedado en lo tuyo y chao. Y de hecho, inclusive en estos momentos que
mi actividad de empresario de espectáculo internacional, lo siento que por muchos años no va a estar en la Argentina. Por muchos años, ¿no? Yo creo, mi entender es que sí, no solo por la pandemia, sino por cómo se ha deteriorado el poder adquisitivo de los argentinos. Y estar inventando... Y vos no podés bajar una entrada que es en dólares con estos artistas, digamos. Argentina tiene una coyuntura que quedamos entre Chile y Brasil, por lo cual de paso... Y la gente sabe que hay un público. Eso lo va a beneficiar en algún aspecto, pero no es como antes, que hubo muchos casos donde en la publicidad determinaba Argentina la gira y después complementario era Brasil. No, en estos momentos no, quedamos absolutamente relegados, inclusive con otros países. Chile es 10 veces más mercado para el espectáculo que la Argentina, inclusive el precio promedio de las entradas. Pero como quedamos en el camino entre Brasil y Chile, va a haber algún tráfico, pero probablemente de las giras regionales. Entonces esto, en la lectura que tengo, bueno, me obligó a repensar mucho de cuál era mi futuro, tomando en cuenta, no sé cuánto tiempo me funcionará el bocho, pero mientras funcione tengo ganas de estar activo. Y empecé a explorar, a estudiar, entonces se puso como entretenido de nuevos hallazgos, de nuevos... Sí, ponerte en aprendizaje también. En aprendizaje, creo que el mundo digital le di mucho tiempo de ventaja y empezar a estudiar mucho de mi mentalidad analógica, pasar a una mentalidad digital, me pareció como un desafío piola. Estoy viendo fuertemente el mundo de cannabis, entonces es siempre algo que lo exploré como militante. Lo que se viene. Parte de... Tipo Uruguay, que cree que se viene acá. Hay un mercado. Unidos, claro, hay un mercado porque el cannabis está liberado en muchos estados de Estados Unidos, por ejemplo en hoy California, en todos. Hoy como uso medicinal en Y acá todos. seguimos hablando de como en algo que está, por lo menos en lo que pasa en otros países, estamos todavía lejos. No, pero es cierto que hay muchas empresas que antes de que fuera del todo legal ya habían empezado a invertir fuerte porque sabían que iba a pasar, que eventualmente iba a pasar, entonces no querían que los agarrara la legalización en bolas. Mira, el manager histórico de los Rolling Stones, o de los últimos años, se llama Michael Cole, hace 6 años había entrado a comprar pequeñas empresas de cultivadores en los estados donde era legal. Claro. Estados Unidos arrancó por estado y de golpe estaba en 25 estados, con lo que sería como comprar destilerías antes de la ley seca. Claro. Bien. Entonces, ahora que se legalizó y hay 50, que en todos los estados se puede, obviamente se potenció todo. Quiero ir a un tema porque hay 1000 ventanas, porque podemos hablar una hora de la marihuana, de lo que sea. Yo quiero ir a algo, ¿no? Que me parece que está bueno. Yo realmente valoro esa historia que siento que vos no le das el peso por ahí. Para mí sí tiene mucho peso esto, porque ya te digo, ya solamente con haber estado al lado de Charlie en sus inicios de Cirujirán, para mí ya es un montón si no hubieras hecho nada más. Y después te dedicás a ser abogado y decís, bueno, es nota hablar de eso. Imagínate todas las cosas que estamos hablando. Pero estaba tratando de linkear digitalmente, pero dentro de mi cabeza, ¿qué tienen en común todas estas cosas que yo te voy a preguntar para el que esté escuchando también? Y decir, a ver, ¿qué tienen en común esta gente? Porque digo, fue manager de Charly García, de varios de rock nacional. A su vez hizo la radio, entonces La Negra, Lalo, Mario, todos como empezaron ahí, después Metro, pero después la vio a Tini, que era tenía 17 años, no sé cómo la agarró Daniel. Tiene nada que ver con lo que Violeta. Vamos a manejar toda esta carrera internacional. Todo más todos los artistas que conociste, que los nombré como los más importantes de la historia del mundo, como son los Rolling Stones, Paul McCartney, Michael Jackson, Madonna y todos los que nombramos. Entonces digo, ¿hay algo? Te saco a Michael Jackson. Michael Jackson, eso era el caballero, ¿viste? No me acordaba, sí, bueno. Bien, fue un recital de mierda. Aparte, ¿no viste el documental de Netflix? Mejor que no lo trajiste. Bueno, entonces lo que te pregunto es, esta gente, que algo en común tiene para haber trascendido tanto, cada uno en lo suyo, que parece ecléctico, porque estás comparando no sé, a tal con los Rolling Stones. No importa, cada uno, vos estoy seguro que algo viste en todo esto que te estoy diciendo que le puede servir a que está escuchando para decir que hay que tener para que te vaya bien. Ese talento es una buena carrera, es un poco de suerte, ¿es qué? Es un cóctel. Primero que es un cóctel, no es una sola cuestión. Hay una cuestión que afortunadamente no te lo puedo explicar porque era una fórmula, por lo cual hay una cuestión de olfato, hay una cuestión de racionalidad, hay una cuestión... En tu visión. Sí, hay una cuestión de prueba y error, hay una cuestión de investigar, de explorar,
Muy fuerte, me parece que los cambios es con quién, cuáles son tus equipos que armás, me parece que es fundamental a una altura de la vida. Cada vez más evalué que los equipos que armé, estuve rodeado de mucha y muy buena gente en muchos momentos distintos y eso me permitió... Eso desde tu desarrollar. punto de vista, pero si yo te digo, por ejemplo, los Rolling Stones, Sí. ¿por qué siguen? ¿Por qué siguen vigentes? Que se podrían haber ya separado, ya está, son gente grande. ¿Por qué sigue esa magia intacta? ¿Qué tienen? Vamos a empezar a explorar. Yo creo que ahí hay aparte de talento, hay como un respeto a la historia. Yo creo que los Stones son muy conscientes de su historia, de hecho siempre van confirmando los siguientes tramos de la gira cuando termina una gira. Y la evaluación más profunda de esa gira es saber si ellos quedaron satisfechos con lo que brindaron en el escenario o no y si el público se sintió correspondido. Eso es lo que quiero empezar a aprender. O sea, de los Rolling Stones, ¿qué puedo aprender? Que los tipos miran y evalúan cuando termina la gira y decir, che, la gente se quedó contenta, ¿qué podemos cambiar? ¿Vale la pena seguir o no? Por ejemplo, una evaluación para el perfeccionismo. Estoy tratando de entender de cada artista qué se puede aprender. Es más, inclusive los Rolling Stones cuando volvieron en el 50 aniversario, el año que viene se va a cumplir el 60 aniversario, originalmente pensaban que no podían hacer estadios outdoors y fue haber tocado en Glastonbury y haber tocado en el Hyde Park lo que ellos experimentaron vos ibas antes y decías, no, si no... Solo teatros. Solo, sí, arenas cerradas, ¿no? Entonces, cuando se tocaron en Glastonbury, que fueron gratis, fueron por los costos, querían experimentar nuevamente, estar frente a grandes audiencias, 50, 80, Glastonbury tiene 90.000 personas de capacidad, o el Hyde Park que hicieron uno, y experimentar realmente cómo se sentían, porque es hasta otro despliegue físico que necesitas en lugares tan grandes, no solo cómo tocás, todo eso, la producción que siempre lo puede sustituir, pero también ellos cómo se sentían físicamente. Y se sintieron bien y a partir de ahí se dispararon el poder hacer estadios. Bien. Yo Saludá Lizzy primero. soy. Sí, te veo, Lizzy. Yo pensaba, bueno, un montón de preguntas sin querer, pero en esto a veces qué tiene el artista es importante, pero también tenés una capacidad de ver qué necesita la gente y después salir a buscar en qué artista se lo puede dar. Es correcto porque en última instancia si no tenés, si vos haces, te olvidás del público. Claro. En última instancia yo puedo gustarme mucho un artista, pero a veces hay un diferencial de tiempos. Inclusive me ha pasado en algunas cuestiones de no estar en el momento, porque no es solo el artista, también la coyuntura y el tiempo. Entonces, tomando en cuenta sobre todo cuestiones masivas, tenés que tener una perspectiva de qué es la necesidad de los tiempos en estos momentos. Por eso inclusive a mí en lo musical, hoy con todo el cambio tan fuerte que está ocurriendo en la música, necesito interlocutores para que me hagan un transformador, porque yo, o sea, en este momento que se habla de la muerte de las guitarras, Sí. y el 80% de la música que más difundida no tiene guitarras y tiene bases, y obviamente es un cambio de chip importante en mi mente, porque obviamente también es que casi todos los artistas que yo trabajé históricamente, hoy, inclusive incluido la pandemia, se hacen cada vez más complejos por un tema de edad y encima por costos. Hoy los seguros de cancelación de un Rolling Stone vale 2 veces más de lo que valían hace 10 años, porque son más viejos. Entonces, y encima la pandemia, encima que Ron Wood tuvo Cáncer. cáncer, exactamente. Lo dijo el otro día. No, Quería- sí, Ron Wood o... No, Ron Wood, sí. Ron Wood se trató durante la pandemia. Sí, con todo eso. Quiero hacer una Pará, pregunta con Evelyn Boto le preguntó a Greenbank. Evelyn Boto fue lo último. Ustedes lo tomaron a la ligera, pero Evelyn me llama cuando estaban cambiando la radio y dice, mira, no sé si quedarme o no. Pero No sabía que le consultaste a Greenbank. Muy mal eso. No, pará. Evelina. Está editada esa historia. Evelina, eso no lo contaste. Entonces me dice, me vendría bien si me das un chivo al aire hablando de cosas, porque a la hora de negociar voy a poder negociar Está buenísimo. otra guita. Ok. Entonces ahí Eso con lo- Evelyn lo- arreglamos no era la comisión. Siento que más de Lizzy que de Evelyn. No era necesario que lo cuente, Daniel, eso. No, No, habló bien de Evelyn Boto. Re lindo. Pero porque la venía escuchando, no la conocía. Hoy fue la primera vez que la... yo te agradezco y la verdad es que no entendía cuando me mandaron el recorte. Dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué?
me sorprendió, me dio mucha alegría, no sabía qué hacer con esto, que un sujeto como vos esté diciendo esas cosas de mí, era un montón, es un montón también, y tenerte acá enfrente para preguntarte esto con respecto a la música nueva y los prejuicios, que vos venís de trabajar con un montón de bandas que marcaron la historia de la música, y de golpe hay un mercado nuevo de un montón de artistas. Ayer Nicki Nicole estuvo presentándose en el show de Jimmy Fallon y fue la primera argentina en presentarse en un show que es el más importante de Estados Unidos. Entonces, mi pregunta es, yo sin saber, ¿cómo es que un artista así, de golpe, hay un montón de otros artistas que digo, quizás podría haber ido, va ella. ¿Cómo es que un artista así llega a un show como ese? ¿Cómo es que le abren la puerta? ¿Tiene que ver con el productor? ¿Tiene que ver con la cantidad de gente que la consume acá o en el mundo? Tiene que ver primero con otro mundo, donde es más fácil, así como nunca hubo una concentración con lo que significa YouTube y Google, también esa concentración permite un acceso internacional que ya las fronteras son totalmente utópicas. El mundo digital no tiene las mismas fronteras. Tiene que ver con el talento, porque no es solo Nicki Nicole, Nati Peluso, viene en un rato Casu acá. Es más, tiene que ver inclusive con una barrera que generacionalmente se decía que el rock, y es verdad, ha sido muy machista, y hoy estamos viendo una irrupción impresionante de chicas, con mucho suceso, internacionalmente y localmente, que están trascendiendo. Tini, lo mencionaste, Lali Espósito también la podemos incorporar. O sea, tenemos una muy buena... En el rock todavía poco. María Becerra, que es verdad. un talento... Tremendo. En el rock todavía bastante poco, ¿no? O sea, el rock sigue bastante aferrado a sus raíces. Todos los artistas que están nombrando son referentes de otros estilos musicales. O sea, absolutamente. Es que realmente vos ves los Grammys y la categoría de rock pasó a ser una categoría menor. Esto me duele, pero supongo que le habrá pasado lo mismo en alguna época cuando irrumpió el rock a la gente del jazz. Y también, el otro día tenía una conversación con una música de los 80 argentina, que es amiga mía, Isabel de Sebastián, que tengo una muy buena relación. Y entramos a cuestionar un poco en estas discusiones constructivas que se dan, bueno, pero cantan, no hablan el castellano que hablamos los argentinos. El che, está más un castellano más... centroamericano, puertorriqueño, boricua, todo eso. Y yo le dije, mira, es sonoro, hay una cuestión que es sonora, cómo se canta, y lo tenemos que tomar como tal. Y la verdad que si vos me decís... tomando en cuenta lo que decía Evelyn, hay momentos a veces que hay consumos que tienen que ver con coyunturas sociales. Para mí, por ejemplo, yo nunca suscribía lo que es el rock chabón. O sea, lo que es... ¿Cómo? El rock que vino... O sea, hay una banda de las más grandes, o la más grande que existió, que fueron Los Redondos. Después de Los Redondos vinieron Los Piojos, La Renga. Después de eso vino una camada, no viene al caso, pero que fue deteriorando y donde prevaleció la cultura de los trapos, del barrio, todo eso, pero desde mi punto de vista, artísticamente no me gustaron. Pero no puedo negar que fue un fenómeno social espectacular, de gran convocatoria, y que... Y trágico final, ¿no? ¿Cómo? Y trágico final. Sí, o sea, Cromañón obviamente fue... Esa movida se achicó un montón después de eso. Se achicó, yo creo que estaba basado en valores más de pertenencia que artísticos. Pero en general casi todas las cuestiones son así, pero si lo mirás con una mirada crítica, desde mi parecer, hoy estamos con un salto de calidad en cuanto a la producción y aparte estamos con una cuestión de internacionalidad que a mí me parece está muy bueno, habiendo sido manager de Mercedes Sosa o de Charlie o de un montón de... Esto de Pinta tu aldea y sos universal, la frase de Tolstoy, pero también es verdad que esto de que podamos acceder y que artistas de habla hispana estén incursionando en las primeras líneas y hagan un crossover en los circuitos convencionales de Europa, de Estados Unidos, que BTS, un grupo coreano, ¿no?, sea el artista pop más importante del mundo, como lo es hoy el grupo musical más importante del mundo, es impresionante. Son los Oscars del otro día, más allá del bajo rating y toda la cuestión, pero está marcando también un cambio en la tendencia de lo que es los consumos, donde era mucho más restringido culturalmente. Entonces me parece que esto es la apertura. Eso es a favor, eso está bueno. Y sí, es la apertura de lo que da el mundo digital. Me parece que en ese sentido es fantástico.
Bien, estamos hablando con Daniel Greenbank de Todo Un Poco. Harry, ¿le vas a hablar de tu juicio con la red? No era de él ya. No, no. No, ya lo arreglamos fuera del aire. eso. No era Daniel. No, ya nos pasaron como 18 dueños. Ok. No, te quería preguntar para aprender de vos, así como Andy te decía antes de qué se puede aprender de los Stones. Hay algo que me intriga mucho de vos como personaje, que es cómo haces para bajarte de un lugar que tranquilamente podrías tener ganado de... Yo conozco esta industria, o sea, yo sé cómo funciona esto. Y de repente zambullirte en esto otro, que es como, bueno, ahora estás obligado a laburar en un mundo donde tenés que entender que BTS es la banda de pop más importante, que artistas como Nicki Nicole llegan al programa de Jimmy Fallon. Digo, vos tranquilamente podrías ponerte en un lugar tipo, medio trono de decir como, yo entiendo cómo es esto, yo armé este negocio acá, o sea, yo sé cómo es. ¿Cómo haces para bajarte de la soberbia esa, digo, de un lugar que tranquilamente podría llevarte? Va a ser soberbia la respuesta, pero trato de no estar en esa situación de confort de idiota. O sea, creo que hay una situación de confort que tiende a ser medio tonta, me parece, o a mí me resulta tonta. Entonces me parece que la dinámica, y entendiendo los medios y el arte como una cuestión dinámica. El arte de cultura popular, no estoy hablando de Mozart, no estoy hablando de Tchaikovsky, estoy hablando de los consumos populares, que son cuestiones dinámicas, te obliga, si querés estar, a un cambio, a una dinámica de información. Entonces, está para mí, que disfruto de estudiar, de la lectura, de escuchar nuevas tendencias, que muchas me gustan y muchas no, pero que me lo tomo en serio mi laburo, me entretiene. Vamos a hacer una ronda de preguntas nuestras, que te incluye, Luis, y cada uno con respuestas cortitas para ir viendo, para poder darle la posibilidad también a los oyentes que llamen. Por ejemplo, arranco yo para que se entienda bien lo que quiero es... Planificaste todo, tenías experiencia, te imaginaste que todo podía salir bien y te fue como el orto. Por ejemplo, ¿con qué? Que estaba planificado como no te lo esperabas y te fue muy mal, un fracaso. Pero el fondo económico que creé para el fútbol y con la experiencia del Leganés. Perdí toneladas, por ejemplo, lo más reciente. ¿Y creías que podía andar no, y visualizaba algo que podía ser, pero que no fue. Esto lo tengo así como lo más saliente, digamos. Bien. Lizzy, preguntas. Quiero saber qué te lleva a desprenderte de algo que armaste vos. Me gusta. Que tu espíritu esté tan arraigado que ya no te necesite o que haya perdido tu espíritu. Es un cóctel y lo que tan arraigado, para mí, arraigados son mis hijos. Claro. Arraigados son mi o esencia, sobrina, no sé si arraigado es mi mujer, arraigados son otras cuestiones. Las cuestiones materiales van y vienen. Sí. La verdad que no... Te diría que de lo material arraigado, por ahí es mi discoteca, pero no tengo... Y la foto de los Beatles. Uy, esas fotos son... Las fotos son divinas. Escúchame, lo más estúpido que hiciste con la plata que ganaste, que hoy decís, qué estúpido cómo me la gasté en esto. Porque Qué vuelta al fondo de fútbol. No me voy a hacer fondo de fútbol. Chicos, No, rompió la rueda un de capricho, ¿Qué pasó? un ¿Me gusto, toca? un A ver, gusto. un gusto Sí, pero que fue es una estúpido y respuesta divertido. rápida. Cuando yo tenía claro que teníamos que exportar rock nacional. Producía Charlie, producía Mercedes Sosa, La Torre, Celeste Carballo, Los Twists, Abuelo de la Nada, Hit. Entonces se me ocurrió, y aparte porque era muy divertido, ir a grabar a Ibiza. Entonces, no puedes decir con esos imagínate- nombres. Ok. Difícil. No puedes decir con esos nombres. Ibiza en plena movida de explosión de los todo, 80. Fue de toda la parte que Almodóvar describe también, la parte de Pati Difusa. Descontrol, sí. Entonces, descontrol absoluto. ¿Y? Y fue un descontrol absoluto. ¿Con quién fuiste? Y bueno, fuimos, a ver, lo más recatado fue con La Torre, con Patricia Sosa, y en un estudio que era del Mariscal Romero. Que después lo terminaste tranquilo. Que era un estudio extraordinario que estaba en el medio de la isla, y la verdad que fue extraordinario lo que pasó, fue extraordinario los resultados artísticos que obtuvimos, pero también es que, y posteriormente a eso pegué con la producción de Charlie con Clicks Modernos en Nueva York. ¿Eso lo hiciste vos? Ese disco cambió la historia de... No, fue una época... El video en blanco y negro de Zorrito ahí, me acuerdo. Pero pará, que terminó fundiéndose esa compañía discográfica. Yo vendía muy bien, hubo un arreglo con el Fondo Monetario. Yo tenía un share del mercado impresionante, del mercado local, y pensaba que con el mercado local yo iba a poder desarrollarlo internacional. Hubo una fuerte devaluación por un arreglo con el Fondo Monetario. Bien. Yo vendía discos a $12, suponete, y entré a vender Te discos fundiste. a $5. Obviamente no me cerraba. Y
¿Qué quise? Tener más participación de mercado. Entonces invertí, no tenía radio en ese entonces, mucha plata en lo que era Radio El Plata, Radio Rivadavia, y un poco al ver, conocer el negocio también fue un disparador de lo que posteriormente fue tener mi propia radio. Y evidentemente me fundí, pero a lo que vos decís, Sí. Guita, loca y tirada. Ibiza. Ibiza, Ibiza. y también la grabación de Clicks fue... te cuento una Pero anécdota. eso fue espectacular. Fue impresionante, Nueva York. pero fue un... mira, tengo uno... Cuando estábamos terminando, se prolongó la grabación de Nueva York y entonces Charlie vivía en el Soho y teníamos que alquilar unos días y nos fuimos a un hotel en la Séptima Avenida y 55. Ya habían superado lo de Peperina, sí. Sí, esto ya era que solista. Sí, sí, Peperina sí. fue... Estoy vendiendo para el final de la... Y entonces estábamos en el mismo hotel y me llaman por teléfono, que querían entrar al cuarto del señor García, estaba con mi tarjeta, yo era productor del disco, porque del cuarto de abajo se estaban quejando que estaba cayendo el yeso al tipo que estaba durmiendo. Entonces... sí, vayan, me preocupo, vayan. Bueno, Charlie había terminado la sesión muy tarde de grabación, se había quedado dormido con la bañadera No. llena. La cuestión es que abren y ese tipo Sí, de está todo construcción... inundado. No, todo. Veníamos excedidos de presupuesto. Todo ese tipo de construcción que tienen los americanos, tan de yeso, Claro. había calentado y el tipo que estaba durmiendo abajo le caía del silo raso el yeso en la cara. Y por eso se dieron cuenta. Obviamente tuvimos que pagar el cuarto que estaba Charlie. Y esto fue, ya había grabado Demoliendo Hoteles. Claro. Y el cuarto de abajo. Nos vamos a Los Ángeles, que teníamos que grabar con Larry Carton, que ahí pone el solo de los dinosaurios, todo eso. Lo hiciste dormir en un container. A todo esto, sos un boludo, lo estamos yendo al carajo. Dijiste a Charlie. Charlie. ¿Y? Y estamos en épocas que las valijas no tenían rueditas. Sí. Entonces llegamos a un hotel en Sunset, íbamos a Los Ángeles, el Hyatt on Sunset, que tenía en el lobby un vidrio gigante y Charlie de por sí era torpe de movimientos. Así, no estoy haciendo una crítica, sino No, se sabe, flaco. característica. Y una característica. Y entra así como moviendo la valija y de golpe se dispara la valija y se estrella contra el vidrio. Que veníamos de pagar cualquier cantidad de hoteles de Nueva York. Arrancábamos en Los Ángeles pagando totalmente el vidrio frente. gigante. No era un vidrio, el vidrio gigante del lobby. O sea No, que- menos mal que no se la llevó puesta, podría haber sido peor. Sí, obviamente Menos mal fue un que accidente la con suerte, podríamos decir. Sí. No, impresionante. Preguntas, dale, cortita y respuesta cortita porque hay oyentes también, dale. Después de todo el camino que recorriste hasta ahora, ¿hay algo que te sorprenda? ¿Tenés capacidad de sorprenderte? ¿Hay algo que te entusiasme como, no sé, lo ha hecho en otro momento? Sí, ahora me está sorprendiendo, pero negativamente, con lo que yo suponía que iba a ser cambios un negativamente poco no. más inteligentes de la sociedad, cómo esta pandemia nos ha dejado una enseñanza y cómo se ha profundizado la grieta, cómo algunos valores que uno suponía que ya no podían estar en discusión siguen estando en discusión. Entonces en este momento estoy como Sorprendido negativamente. una sorpresa de que, pucha, suponía que esto no volvía. Arrancó y Suponíamos parecía que mejorábamos. Cuando Sí. arrancó Y- la pandemia parecía que arrancábamos con Ya, en estos finalizar la momentos, grieta. así brevemente interrumpo, pero me parece importante. Somos el mismo pueblo que salía a las 8 de la noche a aplaudir cuando empezó la pandemia a los médicos, ¿correcto? ¿Los recordamos? Sí. Esos médicos hoy están pidiendo desesperadamente, paren porque no podemos más. Lo piden desesperadamente. Olvidémonos de todos los errores, las vacunas, pero los médicos, ese sistema sanitario está pidiendo empatía y no le estamos dando la bola que necesitan. Entonces, no dejan de sorprenderme, no me deja de sorprender la clase política, y no deja de sorprenderme que como pueblo no podamos entender a quienes aplaudimos, a los que sabemos que vienen de un año y medio de desgaste, no tengamos hacia ellos, aunque sea la empatía, de decir, y la verdad que estos tipos que están en la primera línea de batalla frente a un virus tremendamente hijo de puta, no le estemos dando lo que están pidiendo, que es paren la pelota porque esto está colapsado. Bien, Jarro. ¿Estás al día con todo el mundo? Pienso que a lo largo de una carrera No, como tan tumultuosa puedes haberte portado bien o mal con gente. No, vas a Entonces, ¿estás encontrar al día con- tanta gente que habla bien como que habla mal. Por eso pregunto si estás al día vos, si vos sentís que estás como online con todo el mundo.
que eso, también estoy al día. Creo que estoy atrasado con la tarjeta de crédito. Monotributo. No, chiste. No, pero está bien lo que dice, Karen. no. Hay gente que vos decís, y este merecería que lo llames. Y si yo si decidiera con el diario de hoy, habiendo pasado tanto tiempo, a decir, la verdad que ese me porté mal con esta persona, merecería que lo llame. Podés hacerlo o no, pero tenés gente que decís. Seguramente, y las cosas son. Mira, no solo eso, sino con una lectura negativa de muchas cosas de mi vida. A raíz de este el libro y el documental. Estás escribiendo el libro y documental. Ay, qué lindo. Veo cuestiones que, si yo no las tomo en la época que lo hice, me da vergüenza. Ejemplo, cuando hicimos en televisión Largo de Pecho, yo lo miro con perspectiva histórica y digo, era una aberración lo que hacíamos, era vergonzoso, me da Eran las vergüenza. chicas en Rock and Pop TV, las chicas se sin tiraban a corpiño pileta. con la remera blanca, se tiraban a pileta y salían largo de pecho. Era muy de ese descontrol de los 80. Que sí. tiene que ver con que si vos Ponemos pones en perspectiva histórica el humor de Olmedo, el humor Ah, de Sofovich, todo. no resiste análisis. No. Afortunadamente, en ese sentido, las sociedades evolucionaron bien. Ahora, yo no puedo negar que en todos los momentos fue fruto de una coyuntura, de un momento, de un sentimiento. Pero sí, visto con perspectivas, Bien. son cosas que hoy no las haría. El disco del cual estás más orgulloso de haber producido es Difícil, pero quizás sea Mercedes Sosa en el Teatro Ópera. en el ópera, un disco sí. increíble Hermoso. que tiene Cuando ya me empieza a quedar solo de Charlie, que Sí. tiene León Gieco, Solo le pido a Dios. Yo lo tengo en La cigarra. vinilo original. Sí. Es espectacular. Y otro que te, Te va a felicito, que nunca te lo y otro dije. que te va a sorprender, ¿Cuál? porque para mí es un orgullo impresionante, es Piojos y Piojitos. Ah, excelente. Para mí es un sí. disco infantil que hizo- Canta el oso Fito Páez. Exacto. Y no, y aparte del clima, me parece que como disco infantil, esa experiencia de haber grabado en un jardín infante, que era el jardín infante de mi hijo, con micrófonos ocultos, cómo hicimos la mezcla. Sí, que los trabajo. chicos que cantan el coro de El oso. Hoy deben tener 30 años, ¿no? Sí, no, mi hijo tiene 35, Y bueno, fue hace 30 excelente, años. claro, Es más, se excelente. debe cumplir 30 años. Mirá, sí. mirá, el mismo nivel, espectacular. Bueno, hay oyentes que quieren hablar con Greenbank, porque le podés preguntar algo de su vida o le podés preguntar algo de la tuya que él te pueda aconsejar con este background. ¿Dónde te también. dejo un demo, ponele? Sí, ya es otra época. Me diste una Quiero decir una cosa. Me diste una imagen. Debe haber. Me dio una imagen, Harry, No, el auto de Pergolín Renault 19, turquesa, que abría nosotros le damos me dice, si vienen demos, démenlo. Un día abrió el baúl y eran todos cassettes. Que no sé si alguno se escuchó. Yo soy de la idea que debo aparecer en alguna guía que persona con tiempo libre y disponible se ofrece para escuchar demos de radio. Ahí está, está tu celular y tu dirección. Debe para que haber te en des algún cuenta. lado publicado. Y con todo el respeto con toda la gente que se acerca, porque realmente lo que está buscando es que vos seas y que no lo podés ser aparte, y que no lo podés hacer, pero que seas un espaldarazo o una llave o una cuestión. Pero la verdad que no te alcanza el tiempo si te dedicas a Claro, todo esto. va a tener que tener gente que Claro. lo haga. Sí. Hola, ¿quién habla? Hola, Sí, ¿cómo andas tu nombre? ¿cómo estás, Sandy? Sergio. ¿Cómo andas, Sergio? ¿Bien? Bien, acá trabajando. ¿A qué te escuchando al dedicas, maestro de Sergio? productores. ¿A qué te dedicas? Trabajo en la parte comercial de una empresa y además trabajo un poco con la música. de manera Bien. Independiente. Bien, ¿qué le querés preguntar a Daniel Greenbank que te está escuchando? Mi pregunta para el sensei de los productores es, ¿qué visión tiene él y qué opina respecto al género reggae en la actualidad, el cual tuvo su apogeo en el 2004, el 2008 más o menos, donde bandas como Los Cafres, Los Pericos y Nopalíes estuvieron ahí al frente de festivales grandes y masivos, y hoy es un género que está bastante dejado de lado de todos estos festivales, incluso en consumo social? ¿Estás leyendo la pregunta o no? Sí, sí, ¿No? entiendo. Bien, me parecía. Bien. No, yo creo que el reggae quedó como una música clásica de una época, reflejó una época, es world music, influenció en una época, influenció indudablemente a composiciones que excedían al reggae original, pero que evidentemente no es la corriente de mayor consumo que hay. Eso no quiere decir que no aparezcan artistas interesantes. Creo que se llama Happy, el que ganó el último Grammy al reggae, que es un grupo fantástico. Me parece que aparecen, pero obviamente no tienen la relevancia ni la significación porque las sociedades van mutando en lo que van consumiendo. Entonces, eso. Eso. Un abrazo, amigo. Dale. Otro abrazo. ¿a qué número bebe? 4775-6688. 4775-6688. Hola, ¿quién habla? Hola, Licia, atendelo, por favor. Hola, ¿quién habla?
Soy Lizzy. Hola. Hola, soy Lizzy. Hola, Lizzy. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Qué le querés preguntar a Daniel? Y mi pregunta es más puntual. Es por Independiente. Puso caras. Dijo que la inversión del fútbol le salió como el culo. Dale, pregunta. ¿Qué opinas sobre la situación de Independiente y cómo ves las elecciones de acá para adelante? La situación es cuasi terminal. Cortito, Daniel, porque... Terminal, sí, breve. Y de acá adelante yo creo que, por lo menos yo estoy trabajando con nuestra agrupación en un intento de un proyecto superador, pero es muy, muy difícil la coyuntura que tiene Independiente. Bien, abrazo, amigo. Un beso. Más otro, Eve, atendé, por favor. Hola, ¿quién habla? Buen día. Hola, Eve, buen día. ¿Quién habla? Juca de Parque Chas. Parque Chas. Sí, pero el nombre no lo escuché. Hooker, no importa, Hooker. Juca. Eso. ¿Cuál es tu pregunta para el queridísimo Daniel Greenbank? Para Daniel, le quería preguntar sobre la primera vez que vino Kiss a la Argentina en el 94. Y él ya sabía que la próxima vuelta iba a ser con los originales, y ya te lo habían comentado. Escuche, No entendí yo tampoco. Algo de... ¿Podés repetir y sacarte el teléfono de la boca, por Daniel favor? trajo a Kiss en el 94 a Sí. la Argentina Sí. por primera vez. Sí, no, por primera. por primera vez. ¿Y ya sabía qué? Y ya sabía que la próxima vuelta de la banda iba a ser con los originales. Si la próxima vuelta de la que banda... el siguiente show iba a ser con la banda completa. No, Claro. no, de ninguna manera. Kiss fue mutando, es más, también en un momento Kiss mutó, que hicieron una gira que la gran novedad es que no salían pintados. Terrible Claro, pero fue... Fracasó. ¿Cuál es la atracción? Presentamos... Live It Up. No, Kiss no pintado. Lick It Up, ¿no? manillado. No sabían de ninguna manera. Bien, abrazo, amigo. Un beso. Abrazo, bien. Eso, acá Vamos con otro. hay una pregunta Sí. antes de sacar el próximo oyente que me parece interesante de Bruno Arias que dice, ¿por qué nunca te tiraste a organizar los recitales del Indio? ¿Estás seguro que sería el único que puede garantizar un show impecable desde la organización? Ama al Indio y siempre que fue a verlo como solista le da bronca que siempre la logística, la organización es muy Qué floja. estrés que te digan, hacelo vos, Daniel. No, que los recitales Dejá, hay boludo, que ¿no? tomarlos como una ceremonia que tiene determinados parámetros y es que es muy difícil salir de esos parámetros. Es real lo que dice, pero también es real que Es eso. los recitales del Indio y de los Redondos no se pueden tomar como recitales a secas. Me parece que son ceremonias que tienen que ver con el desplazamiento, es un fenómeno social, aparte de una artística de la puta madre, pero también hay un contexto social muy, muy fuerte que tiene esa idiosincrasia y me parece que sacarlo de contexto es difícil, más allá que entiendo lo que él dice de la parte organizativa, ¿no? Bien, estamos hablando Bárbaro. con Daniel Greenbank. Vamos a ir cerrando esta charla para más oyentes. Hola, ¿quién habla? Lutovich no lo va a cerrar porque fue su jefe en Kabul. Me Entonces encanta. no lo va a cerrar nunca, Lutovich. Hola, ¿quién habla? Hola. ¿Cómo andás, querido? Estás acoplando, se escucha pésimo, pero ¿cómo Ahí llamás? bajo la radio. Ahí va, ¿cómo llamás? Mirá, soy Leo yo, soy de Ciudad Oculta. Hola, mi ¿Cómo andás, amor. Leito? ¿Bien? Sí, mira, quería hacer una pregunta, ¿viste? Por lo último que escuché con el tema del indio y todas esas cosas. Dale. Mira, yo soy joven, ¿viste? Y recibí mucho lo que es el rock barrial, más que nada. Ujú. La pregunta era, ¿crees que caducó eso, que se está muriendo o no? La verdad, primero que creo que lo que yo dije es un comentario de lo que a mí me pasa. Me parece que es La verdad absolutamente no los válido. escucho nada. Yo no soy parámetro de nada más que para mí. Siento que obviamente ha tenido un declive, pero también tiene que ver mucho con una ceremonia que tiene que ver con los shows en vivo y en tanto y cuanto esté la pandemia es muy difícil de reflexionar qué va a pasar después y cómo viene, pero es también verdad que no me imagino ninguno de estos recitales con distanciamiento social. Sí. No, no es imposible. Bien, Daniel, ¿qué Qué pasó con genio. Peperina? Ay, espera que tengo una pregunta ¡No! que llegó a mi celular. Dice, ¿por dónde tenés quién? pensado arrancar la gira con Lizzy? La maneja, Bueno, la maneja Yankelevich a Alicia. Ricardo de ¡No! Boulogne. ¡Cállate! No, No podés jugar a con Gustavo los lo dos. respeto y cuando Gustavo está en un lado... yo me- Eso es lo que genera Gustavo. Mirá cómo le saliste, le abriste la puerta. Sí, Le sí. dijiste, no, vení por acá, Daniel. Oh, me sacó de la oficina.
Bueno, y... No tiene respuesta para eso. Peperina. No, Peperina Peperina. pues es un clásico en el tema que vamos a cerrar con el tema. Me encanta. Con alguna versión que no sea la original, hay una versión de después si quieres acá. Pero vos tuviste una relación tumultuosa con Charlie, idas y vueltas, en un momento Sí. se pelearon. En un momento- Patricia Perea se llamaba, Sí. falleció. Hace poco falleció. Hará 10 años. Un montón, 8, hace. bastante. Un montón, sí. Y era la corresponsal del Expreso Imaginario en Córdoba. Y bueno, eran tiempos agitados en las giras y yo tenía una relación con ella en Córdoba y le había sacado una crítica horrorosa a un recital de Serú Girán. Y se armó un despelote de novela en la charla que habíamos en la cena. Y a partir de ahí, Charlie, que siempre canalizó de forma brillante, se vengó con esa letra de Peperina. Se vengó, no es que tuvo una historia. No, él no. Pero lo que fue peor es que después fue el título de la película. Una película horrorosa, que yo me acordaba que... ¿De Nicolás del Boca era? ¿Eh? ¿O no? André la Boca, exactamente. Ay, yo la vi. Es más, yo jodía que quería que mi personaje lo hiciera Daniel Day-Lewis, alguna cosa Claro, así. sí. Y yo pensaba que como estaban las relaciones, me iban a poner que sea por ahí a Tincho Zavala, que por ahí no, pero no sé, algo muy de imagen que Claro, no pegara algo para resume. nada. Pero... Gustavo Bermúdez como Daniel Claro. Bank. Sí, pero fue la verdad que fue un clásico y tiene una historia fuerte atrás. Bien. Así cerramos con la canción de Charlie. Bueno, gracias Daniel, como Gracias. siempre, por haber venido. Gracias, felicitaciones por el programa, felicitaciones por haber generado este ámbito para la radiofonía, que me parece que es un salto de calidad en los tiempos que ocurren y la mejor en esta experiencia con Urbana. Bien, gracias, querido Daniel. Daniel Greenback. Por acá.